Hola, soy Olin, docente del Pilares Benita Galeano. El día de hoy les enseñaré cómo resolver ecuaciones de primer grado con una variable. Veamos cómo. Bien, empecemos. Lo primero que vamos a necesitar identificar es cuándo tenemos una ecuación de primer grado con una variable. Para ello, analicemos la siguiente información. Una ecuación que solo tenga expresiones algebraicas con una misma variable y el exponente de esta variable es 1, diremos que la ecuación es de primer grado con una variable. Analicemos esta información con 4 ejemplos de ecuaciones. Observemos el primer ejemplo. En este caso la ecuación es x más 8 igual a 5. Observando, notemos que solamente aparece una variable. Se cumple la primera parte. Ahora bien, se cumple la segunda parte, es decir que el exponente es igual a 1, efectivamente. El exponente de esta variable es un 1, por lo que esta ecuación sí sería una de primer grado con una variable. En el otro ejemplo, x10 menos x es igual a 3x más x, ¿qué sucede? A diferencia de la ecuación inicial, en este caso tenemos tres expresiones que tienen variables, pero ojo, cada una de estas variables son iguales, son la misma. Entonces, sí se sigue cumpliendo la primera parte. La segunda parte se cumplirá, igual, efectivamente se cumple. Cada variable tiene exponente igual a 1. Entonces, ambas sí son ecuaciones de primer grado con una variable. ¿Qué pasa con la tercera ecuación? Observando, notemos que aparecen dos variables, pero estas dos variables son diferentes, por lo que no se está cumpliendo la primer parte de la información. Entonces, esta no vamos a poder llamarle ecuación de primer grado con una variable. Se llama de otra forma, que más adelante lo diremos. ¿Qué pasa con la última ecuación? En la última ecuación tenemos dos expresiones que sí tienen la misma variable. Entonces se cumple la primera parte de esta información. Pero ¿qué pasa con la segunda parte? La segunda parte pide que el exponente sea 1. Oh sorpresa, hay una expresión que tiene una potencia igual a 2, por lo que no va a cumplir la información completamente. Es decir, no es una ecuación de primer grado con una variable. En estos casos, cada una de ellas tiene su propio nombre. Para la tercera ecuación se va a llamar ecuación de primer grado con dos variables. Así como viene la ecuación, son dos variables diferentes. Sigue siendo de primer grado porque cada una de ellas tiene exponente igual a 1. ¿Qué pasa con la última ecuación? A esta se le va a llamar ecuación de segundo grado con una variable. ¿Qué sucede? Sí, es la misma variable, pero aquí tenemos un exponente que es el de mayor grado. Por ende, la ecuación va a tomar ese nombre de esa potencia. Ecuación de segundo grado con una variable. A partir de que nosotros ya podemos identificar cuándo una ecuación es de primer grado con una variable, lo siguiente a trabajar es cómo se resuelve este tipo de ecuaciones. Para ello vamos a necesitar dos cosas. Lo primero son pasos que tenemos que seguir para encontrar la respuesta. Estos se engloban en tres casos. Primer paso, se agrupan términos semejantes en cada lado de la igualdad. Segundo caso, se simplifican los términos semejantes. Y tercer caso, se despeja la variable. Estos por un lado. Y por otro lado, ¿qué otra cosa necesitamos saber o utilizar para resolver este tipo de ecuaciones? Lo que es una condición importantísima. Cada vez que se pasa un término del otro lado de la igualdad, este pasará con su operación inversa. Para en este caso, las ecuaciones de primer grado con una variable, solamente vamos a trabajar con cuatro operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Para cada una de ellas tenemos su operación inversa. Ejemplo, si nosotros tenemos una expresión que está sumando, en este caso del lado izquierdo de la igualdad, y lo quiero pasar al lado derecho, ¿cómo va a pasar? Con su operación inversa. En vez de sumar, va a pasar restando. Lo mismo, si yo tengo una expresión que está restando y quiero pasarlo del otro lado de la igualdad, tiene que pasar con la operación inversa. La operación inversa de una resta es una suma. ¿Qué va a pasar con la multiplicación? Bueno, su operación inversa en este caso es la división.
y la división, en este caso la operación inversa es la multiplicación. Entonces, estas dos cosas, tanto los pasos a seguir como la condición, son indispensables para que podamos trabajar y obtener el valor de la variable de cada una de estas ecuaciones. Vale, entonces empecemos con los siguientes dos ejercicios. Encontrar el valor de la variable que satisfaga la siguiente ecuación, 3x más 8 igual a 14. Para esto pongamos tanto los pasos como las condiciones, la condición que tenemos que seguir. Entonces, veamos. Tenemos esta expresión. Analizándola, ¿qué está sucediendo? Notemos que tenemos un número del lado izquierdo de la igualdad y otro número del lado derecho de la igualdad. Nuestro primer paso nos pide que agrupemos términos semejantes en cada lado de la igualdad. En otras palabras, pondremos, por ejemplo, todas las expresiones que tengan x del lado izquierdo y todas las expresiones que no tengan x del lado derecho. En este caso, el 8 es el que tenemos que pasar del otro lado. O, para esto tenemos que utilizar la condición. Queremos pasar del otro lado de la igualdad una expresión. El 8 hay que analizarlo. ¿Qué operación está haciendo? Su operación es la suma. Entonces, aplicando esta condición, para pasarlo del otro lado, tenemos que pasarlo restando. Entonces, aplicando lo que sería nuestro paso 1 para poder separar y agrupar términos semejantes, el 8 lo pasamos del otro lado. Y quedaría esta expresión. 3x es igual a 14 menos 8. Nuevamente, el 3x lo dejamos de su lado izquierdo, el 14 ya estaba de su lado derecho y solamente pasamos el 8 del otro lado con su operación inversa. Ya que llegamos a este punto, hay que aplicar el segundo paso. Este que dice, se simplifican los términos semejantes. Vale, a 14 le vamos a quitar 8. Este sería nuestro paso 2. ¿Qué nos va a dar? A 14 le quito 8, nos da como resultado un 6. 6 positivo. Ya hicimos el paso 2. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? El paso 3. Se despeja la variable. Recuerden que despejar significa dejar sola la variable. En otras palabras, ¿quién está estorbando? El número 3. El número 3 y la x, la operación que están haciendo es una multiplicación. Si yo voy a pasar ese 3 del otro lado de la igualdad, tenemos que pasarlo con su operación inversa, es decir, tiene que pasar dividiendo. Entonces, aplicando el paso 3 y usando la condición, va a quedar de la siguiente forma. X es igual a 6 sobre 3. Nuevamente recuerden, el 3 está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Esta es la condición que tenemos que cumplir. Y finalmente, simplificamos la fracción. El 3, ¿cuántas veces cabe en el 6? Pues bueno, cabe 2 y con esto terminamos y encontramos el valor de la variable que satisface a esta ecuación. ¿Vale? Otro ejemplo que podemos trabajar es el siguiente ejercicio. Encontrar el valor de la variable que satisfaga la siguiente ecuación. 2x menos 4 es igual a 7x menos 8. Nuevamente vamos a colocar tanto los pasos como la condición que vamos a usar. Empecemos. A diferencia del otro ejemplo, en este tenemos 4 expresiones. Y ojo, tenemos una expresión que tiene una x y la otra expresión que tiene x está del otro lado de la igualdad. Lo mismo va a pasar con los otros dos números. Tenemos uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden, el primer paso es agrupar términos semejantes de cada lado de la igualdad. Entonces vamos a reordenarlos. El 4 que está haciendo, restando. Utilizando la condición, si está restando va a pasar sumando del otro lado de la igualdad. Ahora bien, el 7x, ¿qué operación está haciendo? Está sumando. Otra vez, la operación inversa sería una resta y lo pasamos del otro lado. Entonces, aplicando el paso 1, ¿cómo quedaría la ecuación? Quedaría como menos 7x, respetamos el 2x, y del otro lado de la igualdad respetamos el menos 8 y pasamos el 4 que está restando, ahora va a pasar sumando. Ya teniendo esta parte, nos vamos al segundo paso. El segundo paso nos piden simplificar los términos semejantes. Vale, simplifiquemos. A menos 8
le vamos a sumar 4 y a menos 7x le vamos a sumar 2x. ¿Qué nos va a dar en estos casos? Pues bueno, son restas y siempre se respeta el signo del mayor. En el lado izquierdo nos quedaría menos 5x y del lado derecho menos 4. Finalmente, para llegar al paso 3, recordemos que hay que dejar sola a la variable x, es decir, hay que despejarla. El menos 5 no está restando a la x, sino en conjunto con su signo está multiplicando. Pasa con la condición del otro lado como una división. Entonces, ¿cómo va a quedar? X es igual a menos 4 sobre menos 5. Aplicando ley de signos, esto nos va a dar menos entre menos más, es decir que la x tiene que ser 4 quintos, o bien haciendo la división nos da 0.8. Con esto encontramos el resultado de esta ecuación. Hasta aquí sería este video y bueno, si tienen alguna duda me pueden seguir contactando. Saludos.